A ver. Hola. Uy, voy a poner... Un segundo. Vale, entiendo que esto será en el twitch.tv barra... ¿Cómo se llame, no? La cosa esta. Game of the Year, no sé cómo era, no me acuerdo. No era a las 10, es a las 8. No sé cuántas veces tengo que repetirlo, ¿eh? Está demasiado enfocado. A mí tampoco me gusta, ¿eh? O sea, si no está borroso, ¿para qué estoy haciendo directo? Me he dormido, ¿eh? Me estaba dormido en el sofá. Game Awards, sí, eso. Twitch.tv barra Game Awards. Queda todavía una hora. Bueno, media hora. Supongo que habrá una previa, ¿no? O de Game Awards o algo así. Vale, tenemos esto, supongo. Correcto. Podemos ver lo de... Lo que he retuiteado, lo de Half-Life 2. Que se veía bastante guay, la verdad. ¿Será hoy? Por supuesto que no. Esto. Se ha anunciado en Gamescom un remaster del Half-Life 2 con RTX. Y está desarrollado por la comunidad de modders. Por equipos de la comunidad de modders. ¿Vale? Va a ser como el Portal 1 que hicieron, el... Dios, está todo fuerte el audio, ¿no? ¡Ah! Está fuerte. Hombre, con esto lo rejugaré, sí, aunque lo he jugado muchas veces el Half-Life 2, eh. ¿No os flipa? ¿No os flipa que Valve no hace absolutamente nada? En general. O sea, Valve... En Valve no trabaja nadie. En Valve... En Valve hay un pavo manteniendo que Steam no se caiga. Y ya está. ¿Sabes? Es como... Ok. Pero bueno, mirad ¿cómo se llama, tío? Me cago en la puta. El remake del Half-Life 1, que acabó siendo un juego como tal, que no me sale ahora. Black Mesa. El Black Mesa empezó como un mod de la comunidad, rollo, como un proyecto así, jajas de la comunidad y tal, y acabó siendo un remake del Half-Life 1, vaya. No, esto no es... Esto no es... O sea, se ha anunciado, pero que no es... no es oficial, vaya. A ver, en teoría el Half-Life Alyx es una secuela y tal, pero es una cosa un poco extraña, vaya. Es lo mismo que hicieron con el Portal. No estoy seguro, porque no es lo mismo hacer un... O sea, no es lo mismo añadirle RTX a un juego que hacer lo que hicieron con el Portal 1. Porque con el Portal 1 fue que todo, o sea, literalmente toda fuente de luz estaba hecha con... O sea, estaba calculado el rebote de la luz y demás. Por eso
consumía tantísimo. O sea, para mover el Portal 1 con RTX de verdad era un tema. O sea, joder, de verdad necesitabas un PC de la hostia. Entonces, no tengo ni idea, la verdad. Aquí será igual, también estrenarán DLSS 3.5. ¿Hay algún vídeo de resumen del DLSS 3? A ver, voy a buscar en YouTube, ¿vale? DLSS 3.5. ¿Ha salido un anuncio o algo? Hace 4 horas. ¿Lo vemos? Es un vídeo de Nvidia. Porque el pavo este parece salido de los años 60. Ahora veréis. Mira este man. ¿Qué? And computer graphics is no exception. A ver. 5 years ago, we introduced DLSS, which revolutionized graphics with better speed and better image quality through artificial intelligence. Since then, the AI model behind DLSS just keeps learning, with new capabilities such as frame generation. Antes de ver nada de esto, hay una cosa que no me gusta nada del DLSS ni de la versión de AMD. Hay una cosa que odio del DLSS y de la versión de AMD. Lo odio. ¿Sabéis qué es? ¿Alguien lo sabe? Lo odio, ¿eh? El blur, no. Que por desgracia funcionan tan bien que las putas empresas dicen... ¡A tomar por culo! ¡Que funcione bien! Por los cojones. ¡Hala! Ya le metemos DLSS y quien lo pueda mover, pues buena suerte. Un abrazo, se me cuidan. Pero literal, no es ni broma, ¿eh? O sea, no es ni broma, ¿eh? Sacan un juego y dicen, bueno, con DLSS va a 60 FPS. Un abrazo, hasta luego. Y le llaman optimización a eso. Increasing rendering speed by up to 4x with excellent image quality. Today, neural rendering takes the next big step forward with DLSS 3.5. DLSS 3.5 improves ray tracing with a new AI model that is more accurate and more beautiful than traditional rendering methods. Let me show you how. First, we need to understand how a ray-traced image is computed. Os prometo que da igual lo mucho que explique este tío cómo funciona el DLSS, que en mi cabeza es un tío con un caldero haciendo una poción. Rollo, es que... quiero decir, es ilegal. O sea, es como ilegal, no entiendo. Es como que... rollo, cálculos de IA y no sé qué, y entrenamos el algoritmo. Yo me imagino a un tío con un caldero haciendo magia. Es que no tiene sentido para mí. Game engine has the materials and geometry for the scene, but that doesn't tell us how the scene looks because we haven't computed how all the lighting interacts with the scene. To compute the final image with ray tracing, we send rays into the scene to interact with the lighting and geometry. But we can never send enough rays into the scene to understand exactly how the scene looks because there are so many pixels and because the rays don't... No tiene nada... Es que yo de verdad... Yo acabo de levantarme de la siesta y tengo el cerebro en otro lugar. ¿No os flipa? ¿No os flipa que tenga en el ordenador aquí una gráfica capaz de hacer estas cosas? Y que esté el pavo este salido de 1965 explicándonos el DLSS 3.5. Y luego te subas a un avión y el micro del pavo, del piloto, es un Logitech que vale 1,50 € y el tío... Y tú dices, ok, no entiendo ni el español ya. O sea, ¿por qué? Porque somos capaces de estas cosas. Tenemos una estación orbitando la Tierra. Vamos a enviar peña a Marte relativamente dentro de poco. Y el pavo del avión con un micro Logitech de 1,50 €, el hijo de la grandísima puta, ¿eh? Don't distribute themselves evenly throughout the scene. There's always holes in our understanding of every scene. Even offline ray tracers have to deal with this problem. And we do this by using denoisers. There are multiple kinds of denoisers for every frame that are combining information across pixels in the frame by blending them together, and across multiple frames by accumulating information in order to come up with our best estimate of how the scene looks. Denoisers have a few common challenges. Denoisers accumulate pixels from prior frames, in effect stealing rays from the past in order to increase detail, but they do so at the risk of introducing ghosting and removing dynamic lighting effects. For example, here you can see ghosting that's introduced when the denoiser grabs information from the past frame in the wrong place. And you can also see in this example that the global illumination effects in this image were removed by the denoiser. Similarly, reflections can have lower detail because the denoiser blends information across the frame. The detail in this reflection was reduced because the denoiser blurred pixels together. These days, ray tracing is followed by upscaling, and that makes the job of the denoiser even more challenging because
The denoiser naturally Es un vídeo de removes YouTube esto, high-frequency no os preocupéis. information No ha in order empezado to la make a Gamescom smooth todavía. image. Denoising is a difficult task, and upscaling is a difficult task. With AI, we have the opportunity to bring them together and train one model that's able to use all the available information to solve both problems together. With DLSS 3.5, we are introducing ray reconstruction, which runs on all RTX GPUs to provide the best image quality for ray tracing. Nos flipa ya que el DLSS 3.5 este va a ser más complejo que el propio juego. Ya se inventa frames por en medio y en cada frame introduce upscaling y luego limpia la imagen y luego las sombras. Unas cosas y yo digo, quiero jugar al Minecraft, hermano. No sé. Se inventa frames. El DLSS 6 ya no jugarás tú. Directamente te llegarán flashes al cerebro. Estarás jugando y harás ¡ah! Y verás el juego en tu cabeza. Pero tú ya no juegas. Te podrás comprar un PC que no te dará ni GPU directamente. Incorporating additional inputs from the game engine and a new AI model that does both super resolution and ray reconstruction at the same time. DLSS 3.5 is trained on 5 times more data than DLSS 6, rollo, rendimiento hasta 800 veces más alto y tú no veas, ¿no? ¿Cómo es posible? Y es que es un tío que te cuenta el juego. Ya ni juegas, es un tío que te envía WhatsApp, rollo, está guapo el juego. Es que este paso es como no veas, ¿no? Ya se inventan frames, es que es increíble. We've trained this new DLSS model to recognize many different ray tracing effects, to make smarter decisions about temporal and spatial information reuse, and to retain all the high-frequency data that's necessary for high-quality upscaling. Ray reconstruction is smarter than denoisers. The DLSS AI is trained on a huge data set of images created using an offline rendering process with far more computation than could be available in real time. The AI then recognizes certain patterns that correspond to effects such as global illumination, and uses information from its training process in order to reconstruct a more realistic and dynamic image. DLSS ray reconstruction generates higher quality ray traced images. For example, here we're comparing DLSS off to DLSS 3.5, and you can see that DLSS reduces ghosting and improves the dynamic lighting. You can see reflections can be much sharper using ray reconstruction. Ya es mejor el DLSS que no tenerlo puesto, ¿o cómo? Ahora ya es mejor que no tenerlo puesto directamente, ¿o cómo? Es que no entiendo nada. As a result, you get suboptimal image quality when previewing a new scene in a creative app. With DLSS ray reconstruction, the AI recognizes all types of scenes, and so you can get much higher image quality when you're previewing a scene before committing to a final render. Altogether, DLSS gives you several AI-powered options to increase performance, enhance image quality, or both. It's all possible thanks to the specialized tensor cores in every RTX GPU. Let's see how it all comes together. We have a scene from Cyberpunk 2077 in RT overdrive mode. It's beautiful, but it's not playable. Tengo ganas de ver con la expansión del Cyberpunk y la introducción del RTX y el hecho de que en teoría con la expansión cambian un huevo de cosas del juego base y todo. Y tengo mucha curiosidad. Va a ir a 500 millones de FPS. La vergüenza de esto es que el juego base sin DLSS vaya a 20 FPS. O sea, la victoria aquí no es que ahora vaya a 500 millones de FPS y te suque la pinga, con el DLSS 3, que vaya aquí que te vamos. Estás jugando a Minecraft 2 al final del proceso este del DLSS. Lo vergonzoso de esto es este valor inicial. Esto es la absoluta vergüenza. Que el juego vaya a 21 FPS. ¿Qué clase de mierda es esta, tío? Without AI to improve the experience. We start by enabling DLSS Super Resolution. DLSS Super Resolution reconstructs a 4K output. Pero que es la polla, que sí es la O. Si yo os lo digo en serio, yo no sé qué clase de puta magia negra hace Nvidia, os lo juro. O sea, es que es una fumada, pero me da mucha rabia esto, tío, que se permita que salgan juegos así y no pase nada. Es como, jaja, ya lo arreglará DLSS, ¿sabes? Lower resolution input and provides a huge performance boost and great image quality. But we can do better. Next, we turn on DLSS frame generation, which analyzes sequential frames in order to create additional frames that further increase smoothness. Finally, we can turn on DLSS ray reconstruction, which further improves image quality for ray tracing. Cada vez mejor, o sea, cada vez se ve mejor y tienen más FPS. Where is the catch? ¿No lo veis? Aquí va a 99 y en la de al lado, que se ve mejor todavía, va a 115 FPS. Rollo... ¿Dónde está? ¿Dónde está el truco? Cada vez se ve mejor y va mejor.
Hay otro más y ese es tú sentado viendo un gameplay ya. Se ve la cámara desde lejos, se aleja la cámara y estás tú sentado comiendo unas patatuelas viendo a alguien jugar. Effects, and in this scene also improves FPS just a bit. The reason that can sometimes happen is that we're replacing multiple denoisers with one AI model. In general, the speed of games using ray reconstruction is going to be about the same as the speed of games without. 5 years ago, we started a revolutionary journey to redefine graphics with neural rendering and artificial intelligence. DLSS has come a long way in 5 years, and today's most immersive and realistic experiences now rely critically on the power of AI. Yet the transformational impact of AI is just getting started. We can't wait to see where we'll be 5 years from now. A ver, que es una pasada, que va súper bien y yo, ya digo, lo que hace Nvidia con DLSS es magia negra, o sea, yo contentísimo, pero coño, las empresas lo usan muchas veces para no optimizar nada, ¿sabes? O sea, yo he visto reviews de cómo funciona un juego y en la propia review del funcionamiento del juego dicen, bueno, con DLSS va bien. Y es como, ¿y a mí qué coño me importa, tío? O sea, quiero decir, como que eso debería ser un extra, no la base, ¿sabes? O sea, no puede ser que lo mínimo que pidamos es, bueno, con DLSS va a 60 FPS. Ok, no, gracias. ¿Qué tal si va bien el juego y con DLSS va mejor todavía, ¿sabes? Es que... Pero bueno. DLSS solo hace un juego mejor. Si el juego está mal optimizado, no sirve. A ver, yo discrepo bastante de eso, ¿eh? Hay juegos, coño, acabas de ver el Cyberpunk. Hay juegos que van mal de cojones, ¿eh? Y con DLSS van bastante estables. O sea, rollo 60 FPS y cosas así. Y a mí me ha pasado con la 4090, o sea, imagínate. Pero bueno. AMD tiene el suyo también, que va. Hace más o menos lo mismo. No funciona exactamente igual. Hace algo similar. Claro, si el juego está programado por mi abuela que tiene Alzheimer, no te jode, claro. Si el juego tiene cuellos de botella en la CPU y tiene pérdidas de memoria y tiene de todo, ¿sabes? Si el juego tiene más leaking de memoria que mi abuela, pues entonces, claro, el DLSS dice, chico, ¿qué hago? Que alguien me dispare, por favor. Pero si es un juego que más o menos va estable, pues claro, el DLSS te salva la vida, tío. He cambiado el título del directo, ¿verdad? Porque es que ahora me estoy asustando. Gamescom, sí, he cambiado el título del directo, vale. Gamescom empieza ahora, en 40 minutillos. Estamos viendo, pues, hemos visto lo del DLSS3 y hemos visto el vídeo del Half-Life 2 Remaster RTX. ¿Jugarás Minecraft luego? No. He jugado esta mañana al Baldur's. Me queda poco. Me queda la mitad del juego, creo, ¿eh? Y sale Blasphemous ya, tío. Jesus Christ. Poco. Vaya puto juego, ¿eh? Yo lo he dicho ya, ¿eh? Mira, y Starfield sale dentro de poco. Como el día que hagan los Game Awards. Como el día que hagan los Game Awards en mejor RPG del año le den mejor RPG del año a Final Fantasy XVI, os juro que quemo algo en directo, ¿eh? Me voy a las oficinas que voy a buscar al Doritos. Lo busco y lo mato. Como le den mejor RPG al Final 16 o Starfield, y lo digo ya sin jugarlo, antes que al Baldur's, que es una cosa monstruosa lo que es ese juego, no tiene sentido de lo bueno que es, no tiene sentido ese juego. O sea, no es que sea el mejor juego del año, que lo es. Es el mejor juego de los últimos años, en plural. Es una cosa loquísima lo de este juego. O sea, no tiene sentido Baldur's Gate. Ninguno. Pero bueno. No, no me voy a enfadar si gana el Zelda. O sea, Zelda va a ganar el GOTY. El Zelda va a ganar el GOTY 100%, se lo van a dar seguro. Pero Baldur's debería ganar mejor RPG. Al menos dadle eso. Ya que no le vais a dar el GOTY porque no se lo vais a dar, dadle al menos mejor RPG del año, que claramente se lo merece. Claramente.
problema de Baldur es el género que es muy específico y no tan jugado como el Zelda. Bueno, hasta que estuvo jugando 1 millón de personas en directo al Baldur's Gate 3 y hace unos años ganó It Takes Two. Es decir, ¿recordáis que hace años el juego del año lo ganó It Takes Two, verdad? Un juego cooperativo obligatorio que han jugado 4 personas. Que sí, ha vendido como 15 millones o algo así, ya lo sé, pero que no lo ha jugado tanta gente. Overwatch. ¿Os acordáis que ganó Overwatch el GOTY, verdad? ¿Os acordáis, no? ¿En serio? ¿Tan bueno es? ¿No crees que es algo subjetivo tu opinión? No, hombre, mi opinión es literalmente es la objetividad personalizada. La mía, pero, ¿eh? Me da la impresión de que poca gente ha dicho que es una obra maestra como lo pintas. A ver, tienes razón, pero luego está la realidad donde es el juego con más nota en lo que va de año. En general, ya, así para empezar. Es el juego en general con más nota en lo que va de año. Ha sacado más nota media que del Zelda. Eso ya para seguir así. Solo tiene un 97. Perdón, es cosa mía. Ya, Overwatch ha salido en. Overwatch 2, ¿no? Es Overwatch 2 que ha salido en Steam y se ha llevado la peor nota de la historia. O una locura. Es una fumada. ¿Qué está haciendo Blizzard? ¿Qué está ocurriendo en Blizzard? No entiendo nada. ¿Le darás al Sea of Stars? Sí. Quiero jugar el Sea of Stars, quiero jugar Blasphemous 2, quiero jugar Armored Core, quiero jugar Starfield. Buena suerte. Quiero acabar Baldur's Gate. Me estoy pasando de Legend of Dragon y grabándolo. No sé de dónde sacar tiempo, honestamente. Y Blasphemous 2, claro, si Blasphemous 2 lo quiero jugar, claro. Baldur's me queda mucho, me queda la mitad del juego. Tranquilamente me queda. Llevo 50 horas, me quedan otras 50 horas, sí. Yakuza Like a Dragon, de momento no me da tiempo. Es que no te sé decir otra cosa, no es que no veas. En octubre, Lords of the Fallen. Lo voy a jugar, 100%. Lo de esto, lo que tenemos hoy, la Opening Night Live, estas son 2 horas, ¿no? Suele ser 2 horas o algo así, ¿no? Hora y media, más o menos. Spider-Man 2, Lies of P también lo voy a jugar. Alan Wake 2 lo jugaré también, sí. Empieza ya, en breve tenemos la de esta. Cyberpunk lo quiero jugar otra vez el juego y el DLC. Assassin's Creed, olvidaros. Yo no voy a jugar Assassin's Creed ya. Creo que no voy a jugar nada de Ubisoft hasta nuevo aviso. O sea, hasta dentro de años o algo así. O sea, solo hacen Assassin's Creed ahora mismo. No me interesan en absoluto. Entonces creo que no voy a jugar nada de Ubisoft hasta que vendan la empresa, la compre una empresa con 2 dedos de frente y ya empiecen a hacer buenos videojuegos otra vez. El Yusan no lo hacen ellos. Creo que era una de empresa de terceros, a ver. Espérate. Pongo esto un segundo. ¿Dónde está esto? Pim. Pum. ¿Están ya en directo? Esto no es estar en directo, pero podemos gozar del Doritos en todo su esplendor. Pone que están, pero no están. Empieza ahora, en breve. Cities Skylines 2 también, hay que jugarlo. Moonbreakers quiero jugarlo, la verdad. El DLC del Den Ring no se ha visto nada, Igual veremos hoy igual algo del DLC del Den Ring. Podría ser, ¿no? Que viéramos algo. Igual no. Igual se verá en los Game Awards. En los Game Awards se verá. Yo creo.
No hay bingo. ¿Qué bingo va a haber si es una conferencia y ya está? Relax de racks. Relájense, ¿vale? Por favor. Relajaos. También os digo, estamos ya en el mes. Estamos acabando. Acabando el mes 8, ¿eh? Y no parece que vaya a salir Silson. Que parece una broma esto, pero os juro por mi vida que esta vez, cuando después de tanto tiempo dijeron, oye, sale en 2023, y después se anunció con lo de Microsoft que saldría en Game Pass y demás, y lo dijeron, rollo, oye, sale en Game Pass, esta vez sí ya podemos deciros que sale en 2023, que de verdad todo el mundo en la comunidad dijo, vale, ok, han tardado en decir algo, pero coño, por fin han dicho algo. Y de repente dijeron, oye, se retrasa y tal. Y es como, loco, que está acabando el año, ¿eh? O sea, no va ni en broma, está empezando a acabar el año, ¿eh? Estamos ya en el mes 8, tío. Está acabando el mes 8, ¿qué pasa? Coño, pero que ya, pensad que ya estamos acabando el mes 8, vale, quedan 4 meses, ok, pero que no han dado fecha todavía. Si por ejemplo hoy le dijeran, oye, sale en, pues igual dirían noviembre o diciembre, pero es que si no dicen nada ahora, no dicen nada en septiembre, no dicen nada en octubre, nos vamos a 2024. Nos vamos a 2024, es que no hay más. Que oye, teniendo en cuenta la cantidad de juegos que tengo que jugar de ahora hasta acabar el año, ni tan mal, ¿eh? Porque qué barbaridad. O sea, hay una locura de juegos ahora y más que van a salir desde ahora a final de año. Hay, yo qué sé, 15 juegos que quiero jugar o algo así. Muchísimos. Te dieron que ir del Starfield. No la he pedido. O sea, si me podría pedir clave para poder jugar ahora, pero claro, no hay embargo. Entonces no la quiero para nada. Yo quiero jugar en directo. Entonces jugaré cuando pues, se pueda jugar en directo a Starfield. Hasta entonces, nada. El Remnant 2 ni lo voy a probar. Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hay tantas cosas que quiero jugar que hay juegos que sí, por desgracia, tengo que apartar y centrarme en otros juegos. Es que no me da tiempo, tío. Que sí, que voy a jugar al Sea of Stars. ¿Cuántas veces tengo que decirlo, tío? ¿Cuántas? Llevo fácilmente 2 semanas que en cada directo digo, voy a jugar al Sea of Stars, por cierto. No va en broma, ¿eh? O sea, literalmente llevo como 2 semanas, diciendo, voy a jugar al Sea of Stars, tengo ganas. Y el Armored Core y el Blasphemous 2. 2 semanas llevo diciéndolo todo el rato. ¿No os flipa? Porque ¿no os parece que hace tiempo que salió el Hogwarts Legacy? Salió este año. ¿No os parece increíble? ¿No parece que hace 2 años que salió Hogwarts Legacy? Salió este año, ¿eh? Salió en febrero. Salió en febrero. Parece que salió hace tranquilamente año y medio. Hogwarts Legacy. Salió en febrero de este año.
Que esto pasa mucho, ¿eh? Que los juegos que salen a principios de año, como que para cuando llegan los Game Awards, como que te has olvidado. Porque, claro, han pasado tantos meses y tantos juegos por en medio que o ha pegado muy fuerte ese juego y de verdad lo tienes en la cabeza o se te olvida, ¿eh? Completamente. Resident Evil Remake ha salido este año, ¿eh? El Resident Evil 4 Remake es de este año también, ¿eh? Parece que hace mucho tiempo, tío. Dead Space también, Dead Space Remake. Vaya año, ¿eh? Pase lo que pase en los Game Awards, vaya año, ¿eh? Vaya año de putísimos juegos, ¿eh? Vaya putísimo año, qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Joder. Ya han abierto. No pasa nada, tío. Relajaos. No ha empezado todavía. No hay nada. Si es la previa, es irrelevante. Lo más importante, en unos días tenemos el live action de One Piece. ¿No tenéis ganas de ver a Luffy pegar puñetazos? Ah. Yo, si dice galleta, galleta, metralleta, lloraré. Me levantaré y lloraré. Diré, es cine. Y me pondré a llorar. Ya está. A ver, ya lo comenté. Yo lo voy a ver, One Piece, porque ahora mismo estoy dentrísimo de One Piece. Pero va a ser un tema. Es que han elegido el shonen más difícil de adaptar que existe, la verdad. Han elegido el más difícil, el que tiene los personajes más raros, la estética más rara. O sea, han elegido el shonen más complicado que hay de adaptar, tío. Imaginaos, tú imagínate que tiene éxito, ¿vale? Y van adaptando tal, tal, tal. Y dentro de 6 años, el live action llega a Guano. ¿Tú te imaginas Guano con actores? 400 animales. Y el Chopper ahí, ¡ah! Haciéndose grande y cogiendo una jirafa y haciéndole un suplex. ¿Tú te imaginas? O sea, quiero decir, ¿tú te imaginas eso en tu cabeza? Porque yo me parto los cojones. O sea, es que, en fin. Y el Luffy de repente ahí, prr, los ojos fuera ahí, inflándose. No sé, yo metiéndole los puños por los ojos al otro. Me parto los cojones, vaya. O sea, es que quiero verlo ahora, de hecho. El Gear 4. Imagínate el Gear 5. Imagínate. Ay. Mira que pueden hacer un thriller de puta madre. Imaginaos HBO. Es que no es ni broma esto. HBO, que saben hacer series, de verdad. HBO adaptando, haciendo un thriller de puta madre, Monster. ¡Oh! Me hago una paja en directo. Me hago una paja en directo. La primera de Psycho Pass. Se podría adaptar perfectamente, la primera de Psycho Pass. Pero imagínate un thriller guapo, bien hecho, con actores reales, Monster. Y lo hace HBO. Me muero, vaya. Me muero, ¿eh? Va a salir Pluto, es verdad. La primera de Psycho Pass. Psycho Pass acaba en la primera temporada, ¿vale? No os confundáis. Psycho Pass hay una... Si queréis ver Psycho Pass, hay una temporada. ¿La veis? Y decís, está guapo. No volvéis a ver nunca más nada de Psycho Pass. ¿Qué es Pluto? Era un planeta. Y es un perro de Disney, creo que también. Hostia, ¿verdad? Es verdad que están haciendo el live action de Yu Yu Hakusho. Mira, mira cuando peleen contra el pavo de los músculos ese que tiene cada vez más músculos. ¿Cómo se llama? El malo de Yu Yu Hakusho. No me acuerdo. El man de los músculos. Toguro. Ese. Están haciendo el live action, es verdad, ¿eh? Ojo.
¿Qué? Night Live No tengo 2023 audio. pre-show coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show Bueno, up. esto es el pre-show, ¿eh? And I realize a confusing thing about this. Es el pre-show que tampoco le importa mucho, la verdad. Night Live pre-show is not Está bajito, lo he bajado muchísimo. Es que es el If you don't pre-show. believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these un remaining mago, minutes that lead up to. Man, si vas a grabar un vídeo, quita el puto Fairy al menos. ¿Quieres limpiar tu fondo? Lo tengo yo más limpio y no estoy en un show oficial de nada, por el amor de Dios. ¿Quieres limpiar tu casa? For Streets of Rogue 2. Hostia, no sabía que iban a hacer la segunda parte de esto. Welcome to the City of Dreams. Where Bueno. anyone can get a Es el pre-show. No sé cuántas veces habrá que decir esto. No he empezado todavía. Es el pre-show. Relájense. Le he bajado el sonido porque es que da un poco igual esto. A no ser que de repente pase algo o tal, pero es el que no pasa nada, vaya. enjoys a bit too much power. Well, sometimes you just have to go rogue. Dijeron Silson. Sí, esto es el tráiler. Lo estamos viendo otra vez. Es este tráiler de Silson. Welcome Le han to cambiado the el nombre streets ahora, pero where importante. anything is possible. Le han cambiado el nombre. Y el gameplay también lo han cambiado, es otro juego, de hecho. Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. Be who you want. Write your own story. And you can do all of it with friends. Qué agobio de tráiler, ¿no? Nos parece un agobio de tráiler. Como que tiene muchas cosas. Como too much. Streets of Rogue 2 is coming to Steam Como que no in sé de qué va el juego. 2024. No sé de qué va. Add the game to your wish list. No, sí, seguro que es súper divertido. No te digo yo que no, pero es como... Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping Me encanta to este tío talk porque to tiene you ganas de all morirse. about Entonces, something me siento identificado, la incredibly verdad. boring. Venga, ese. Dale. Psych. Here's some more trailers. Take me forward. Me no cae bien. matter the danger. Esa interfaz, ¿eh? ¿Es el Trine? ¿Es el Train nuevo? Your passenger is lost. So is Mandrágora. Le ha robado la fonta Blasphemous. Le ha robado le ha robado la fonta Blasphemous. Y algo más, un poquito también, ¿eh? To defeat this calamity. I am sorry to push that fate upon you, Lisfanga. Ah, este es el juego... Era un juego francés este. Era el de las copias, ¿no? Que hacías como copias de ti mismo y todo el rollo. ¿Os acordáis? Hello, sister. Kel, is that you? This is not quite how I imagined our reunion, Nima. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Kel, Esto de las copias. Esto es lo que vimos en el anterior tráiler. Enough! ¿Cómo se llamaba? Es que vaya nombre, ¿eh? Now, I Lisfanga. realize even this far Oh. into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Se viene. Jeff Keighley. Hello, Kyle. Jeff,
We're now minutes away from the opening night live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games. Si ya está diciendo esto, mala, ¿eh? Si ya está diciendo esto, es como, a ver. We're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially going to be insane with so many releases. So you will see new stuff on Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focused, as Nintendo likes to say, primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay. And that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years. But then they also want to see real gameplay and real games. And like, you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to ¿Cómo que 10 minutos de Modern Warfare 3? ¿Cómo que vamos a ver 10 minutos de Modern Warfare 3? No quiero ver ni 2. So that's kind of the advantage that I think we can go a little bit deeper on some games today. ¿Cómo que 10? One of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do, you know, super long gameplay demos. And here we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will. Nos flipa que estén haciendo remakes de una saga de juegos que ha sido anual. 20, 30 games will all be o sea, como que no sé. Cállate un rato, que esto es la previa. ¿Nos flipa que estén haciendo remakes de una serie que no ha parado nunca? O sea, ha sido anual, de forma consecutiva, y ahora estén haciendo ya simultáneamente remakes de juegos sin haber parado. Porque los Resident Evil han empezado a hacer remakes del 1, del 2 y tal, pero no era una serie anual de juegos. Es que me flipa, ¿eh? ¿Cuándo tendrá EA los cojones de hacer un remake de un FIFA? Rollo, FIFA 2013, remake. Y sacará a esos de allí. ¿Te imaginas? Ya no pueden. Me pueden hacer un remake de un juego suyo antiguo, ¿no? No sé cómo será el tema de los derechos, pero ¿no os fliparía que se pudieran agarrar a eso legalmente? Estamos haciendo un remake de un juego nuestro. Se llama FIFA 2013. No vean, ¿no? Es una playa en Sabadell. Factorio 2. Endzone. ¿Cómo que Endzone 2? ¿Y el Endzone 1? ¿Me lo perdí? Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where we're just... Extrañamente me hace gracia este tío. Honestamente, me hace gracia su absoluta desgana. O sea... And we're not even halfway through all of the trailers I have to show you, so let's check out a couple more. Me hace gracia que esté ahí como tirado y diga, mira, un tráiler. Me quiero morir. Oh, fuck, es un juego de VR. De repente, Bullet Storm. ¿Alguien se acuerda de Bullet Storm? ¿Os acordáis de Bullet Storm? De repente, Bullet Storm. Jesus. ¿Os acordáis de este puto juego? Es la polla, que está guay Bullet Storm, coño. Pero ¿no os parece raro que de repente estemos viendo un tráiler para un Bullet Storm? O sea, es como raro, es un juego que tuvo un juego y desapareció. ¡Oh, no! Las granjas. Yo quiero que el pavo de Stardew Valley haga un vídeo en YouTube pidiendo perdón, ¿eh? Quiero ver al pavo de Stardew Valley haciendo un vídeo pidiendo disculpas, ¿eh? Que diga, lo siento muchísimo. Siento muchísimo que fuera tan bueno Stardew Valley. Pido perdón.
Por cierto, el juego el chocolatástico, sale pasado mañana. Eso quiero escuchar. Who knows what you'll accomplish? Add a drop or two of magic. And set off for adventure. Se llama así en español, el nuevo juego del pavo de Stardew Valley. The heart of our magical island. Se llama chocolatástico en español. Mira qué bicho. No hay granja, decía uno en el chat, y se llama el juego Fire Farm. Mira, I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show. And already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. Tendrían que haber aprovechado entre trailer y trailer cada vez que sale este tío y habla, que cada vez fuera, que cada vez hable menos y al final no esté. Pero que corte y ya no esté ni sentado y corte directamente a los trailers. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom opening night live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom opening night live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, it's not going to be bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October. Qué curiosidad. Tío, Alan Wake 2 sale ya, ¿eh? No os flipa. Sale ya y se sabe bastante poco. Es como que se ha visto muy poco de Alan Wake 2. Look forward to Gamescom opening night live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number Creo que one reason to me look dieron forward to clave del Gamescom Mortal opening Kombat night 1 live para probar la beta o no sé qué y dije, a ver, is that que no juego juegos hands de peleas. down, this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Cada vez que diga sale ya. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne. Trust me. And do you know what else sounds like a party? The 7th Guest VR. Fuck. So let's watch a trailer for that. Old Man Stauff built a house and filled it with his toys. Me estoy meando, creo que debería ir a mear ahora antes de que empiece esto, ¿no? Empieza ya, en 10 minutos empezamos. Como tal, esto es el pre-show, empezamos ya. Ya casi es Halloween, es que me cago en Dios, ¿eh? Es que... Míralos, con actores de verdad. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait. We shouldn't go walking alone. Tío, esto en VR tiene que estar interesante, voy a mear. Nothing more. One of us is going to win that prize. I say, every man for himself. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Not one was ever seen. But Old Man Stauff is waiting there. Crazy, sick, and mean. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have 2 scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. ¡Ah! Empezamos ya. And now you are appropriately... Podéis aprovechar este momento para suscribiros.
a scary game. Sería un buen momento para suscribiros. Este es el juego que llevas a un pavo de mediana edad. Míralo. Mira el tío. Llevas un pavo. Llevas al conserje. Míralo. No tiene mala pinta, honestamente. No tiene mala pinta. Just do what I say, Roman. Post-trauma. A ver. My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not Gracias, tío. No sé. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. Anne, I'm so glad you're here. I have so many questions Tiene una cosa for de you. esas. What is the best way for people all La- around the no world sé cómo to se keep llama. up with what's La nota happening esa with que hace O&O ruido, ¿cómo se Gamescom? llama? There's an Esto. official Gamescom live stream, and Esta cosa de it aquí. programs in English and German. It's done by IGN. O So matome. that's the way Esa cosa. to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne though and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom. Si estáis en Fest. Colonia y queréis atender la There's, Gamescom, mi consejo, stages no lo there hagáis. with musicians playing, Habrá there's medio millón de food trucks, personas, vais a there's, andar like, 40 kilómetros ese social día, os van a games doler where las you have to piernas, be es un like horror on de a sitio. Soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So Hold on, what is it? What is a human social game? you know soccer table? You play We're soccer talking about tables, foosball. right? Yeah, we call it yeah. foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. Suena interesante eso. What does Gamescom mean to you? Y esta edición So, del vídeo que han there grabado, was la a tía girl I conta algo y el tío actually ¡ja, ja, ja! started my Y han career cortado in ese industry a lo at siguiente que están hablando Gamescom otra as vez a normal. trainee. I ¿Quién just got ha editado thrown esto? in, and I was overwhelmed by everything, you know. And to this day, it's Furbo. just Furbo Mesa. awesome to be reminded of that, to go there and see all these people, and I can still talk to the devs I admire. Furbo there. de mesa. So, to me, it's kind of a happy place. I have one last important question for you. Sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Pretty similar, right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, man, that's good. Congrats. Bueno, lo And thank you so intentaste. much for Buena helping suerte. me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy eine Weltpremiere. Casi se ha reído, ¿eh? Casi se ha reído, Do ¿eh? not recognize these markings. They are old. Perhaps this is one of the great cities of the Age of Myth. Tío, este juego es el... Es el RTS de los antiguos trabajadores de Blizzard. No. O sí. No. No. No es, no. ¡Otro puto Warhammer! Warhammer fue un error, basta ya, Stop. Otro Warhammer, no puede ser, ¿no? No puede ser, es imposible. Es imposible. No se pueden hacer tantos juegos de Warhammer. No puede ser. Es como libros, que hay 800 libros de Warhammer. Pues hay 500 millones de juegos.
Pero ¿cómo va esto? O sea, tú vas, tú dices, hola, quiero hacer un juego de Warhammer y dicen, dale, dale lo que quieras. Es que no entiendo. ¿Cómo consigues la licencia? Es como, haz lo que quieras, dale. Quiero hacer un juego de cocinar, quiero hacer un Cooking Mama, pero ambientado en Warhammer 40.000. Y dicen, aprueba, a ver, ¿qué tal? Ponle el nombre, úsalo. Es increíble, ¿eh? Míralo. ¿Esto qué es? ¿La intro del Battlefield 3? ¿No os parece el...? ¿Os acordáis? Esto es el trailer de Battlefield 3. No es ni broma. No es ni broma. Es Battlefield 3. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. Oh, no. Os juro que el shooter, lo que es el shooter, el mero concepto del shooter militar, para mí está desfasado ya. O sea, veo un shooter militar y pienso, uff, qué pereza. O sea, como ultra desfasado, como que es un juego de hace 10 años directamente. Como que lo veo desfasado ya de base. O sea, el mero hecho del shooter militar sin más. Es como... Warhammer. Mira, llega a poner Warhammer por algún sitio y apago el directo y me voy, ¿eh? Delta Force Warhammer. Y yo, mira. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show. No paso por aquí. The minutes are just flying by. Con el Tarkov también te pasa esto. A mí, no he jugado a Tarkov en mi vida. With Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic News, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. El Homeworld, tú. My name is Imogen Sajet. ¿Qué? Coño, ¿ha dicho? ¿Mi nombre es? ¿Qué ha dicho? Planning. Today, the galaxy is burning. Ha dicho Sam, me llama. Ok. Attention all personnel. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the 5th Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks, and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert, control enemy strike craft warning. Many of you are feeling overwhelmed, We've got incoming. doubting yourselves. I have no doubt. We will succeed. A ver, es un juego de lo que es, ¿eh? O sea, este género, ya sabéis, son 400.000 millones de naves pegándose putiazos. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. Now. ¿Qué has dicho? No, sigo sin entenderlo. My name is Imagine. ¿Qué dice? Imagine. Yo woman, no te entiendo. Imagine Senate. Warhammer presenta Homeworld 3. Opening Night Live is now mere seconds away from vamos starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. Eso eres tú con 12 años intentando que no se te note la erección cuando estás viendo una peli random con tus padres. Que no tiene nada de sexual, pero por algún motivo tú tienes 12 años y las hormonas hasta aquí arriba. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley.
legend, the one and only. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. Es un robot Jeff este Keighley, hombre, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Este tío hace toda la... Yo lo digo, este pavo se cae hacia arriba, es Now, increíble. This right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive. Esa, es como... ¿Sabéis que en One Piece el Boogie es él? Es el mayor... La mayor cosa que... Es Boogie. Es Boogie de One Piece. Literal. Es Boogie de One Piece. Se cae para arriba el cabrón. Nadie sabe cómo. With the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Maestro. Empezamos con una canción de la banda sonora de Starfield, por el compositor. Ojalá se bugueara el audio solo para darte una preview de verdad de cómo va a ser el game. Ojalá tenga buena banda sonora, Ojalá sea un juegazo, tío. Mi género favorito es la ciencia ficción, tío. La cosa que más me gusta, más que la fantasía, es la ciencia ficción. Tú imagínate. Sí, ojalá sea un juegazo, tío. Toca bien el piano, Roland, Toca también el piano, que ha puesto su nombre, el cabrón, al lado, No es el nombre del piano, entiendo que es la marca de pianos, sí. Estaba intentando hacer humor, pido perdón, no volverá a pasar. Iba a hacer una broma muy buena, honestamente, pero no lo voy a hacer porque está en el borde de la permisión del humor. Pero iba a hacer una tremenda broma, la verdad. Era buena, era una buena broma. No entiendo qué acaba de pasar. Se supone que se ha ido y ha vuelto. No entiendo. Me he perdido. Me he perdido en el lore. Se ha ido, ha vivido una aventura que flipas y ha vuelto. Pero no se ha ido mucho tiempo, ¿no? Porque la niña tenía la misma edad.
Sale el 6 de septiembre, el Early Access empieza el 1 de septiembre. Starfield is ever so close, and thank you so much for that spectacular. Es verdad, vemos este tráiler que acabamos de ver. Si al acabar pone nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra, dices, ok, es un anuncio de móviles. Porque no ha dicho nada del juego, es verdad, no es broma. Es verdad que... Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. Increíble. Nada más empezar, ya hay peña. It's so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games. Está feo, El jugador más tranquilo de GTA, también te digo, El jugador más tranquilo de GTA. GTA 6, quiero saber cosas de GTA 6. Ha dicho que quería saber cosas de GTA 6. The good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Miénteme en todo el putísimo rostro. Dime que es la mejor, o es una obra maestra, dime, es el mejor videojuego que existe desde que la industria del videojuego. Desde el Pong no ha salido un videojuego mejor que Starfield. Dímelo, miénteme en el rostro. Miénteme en toda la cara, Todd, por favor, te lo pido. Thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it Ya sale a ganarse al público. La clásica que sales en un sitio y lo primero que dices es estoy muy feliz aquí en insertar la ciudad de donde es la conferencia. The biggest convention in gaming to celebrate games, and I figured, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, Early Access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore. Ya lo dije que me gustaba mucho el menú, tío, lo cual es verdad. And the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Decidme que no, viendo esto, no recuerda a Cyberpunk. El movimiento, cómo se ha visto el game, esa parte del gameplay. Como los disparos y el gameplay. Como no recuerda a Cyberpunk. No lo digo ni de broma, lo digo en serio. No digo estéticamente, digo como el feeling que parece que tiene el gameplay. No sé. Qué raro, tío. Tengo muchas ganas de probarlo. Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it.
All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Bandai Namco. Coño, es el Little Nightmares 3. Esto es el Little Nightmares, ¿no? Es Little Nightmares. ¿Pero no dijeron que no iba a haber más juegos de Little Nightmares? Bueno, ¿os acordáis la noticia en la que vimos que la saga había vendido como 15 millones de copias o algo así? Y os dije, vamos a ver más Little Nightmares en algún momento. O algo así. Es coop, sí. ¿Van a hacerlo cooperativo? Bueno, el 2 también ya ibas con el otro, todo el rato. Ponía Supermassive, sí, ponía Supermassive. O sea que no entiendo nada. Little Nightmares 3. Ah, vale, digo, es un reboot. ¿Te imaginas? Un reboot de repente. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom 2024, ¿no? Pone. Another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So Mi hombre Lucas está shiny, el man, ¿eh? To reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have two characters. Tengo que saberlo. Now you have two players as well, so you will be able to play both in single player or Vale, no lo hacen los de siempre, vale. Vale, los creadores dijeron que dejaban la saga, la licencia es de Bandai, la IP es de Bandai. Entonces, la van a milquear, porque claro, una saga que ha vendido tanto no la vas a dejar. ¿No? Supongo. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. La categoría, bueno, que está en... Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, es un podcast, pero como de... soundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Sí, es como un radio show realmente. It is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet that happened. Black Myth Wukong from Bueno, China. Tengo mucha curiosidad de ver la verdad. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Sí, la publicidad de este juego solo tienen que contratar a John Cena para que lo hable en chino y la gente haga memes y ya está. Míralo el pavo. ¿Cómo se ve, Y mira que aquí se ve como la mierda, pero joder.
Nice pussy. Nice wet pussy. Míralo. Pero enséñame el combate, de verdad. Quiero veros pelear. ¡Ojo! Eso es un parry, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Uf. Tight. Llevan tiempo haciéndolo, tengo bastantes... Está roto eso, hombre. Te estás parando todo con el bastoncito. Está roto, no tiene que hacer nada. ¿Van a dar fecha de una puñetera vez o qué? Tiene muy buena pinta, tío. Tiene muy buena pinta. Me ha gustado mucho, pero es que no dicen nada. No acaban de dar fecha, pero es que se ve que flipas, ¿no? Se ve súper guay. Y me gusta mucho que tengan música como full china, tío. O sea, quiero que hagan un all-in a... Joder, quiero ver cosas de China, cojones. Que es muy diferente al final ver juegos de gente diferente, tío. Parece un Locus, ¿qué dices, colega? ¿A qué Gears of War has jugado tú? No, no parece un Locus. Killing Floor. Eso parecería más un rollo Killing Floor, ¿no? Pero es que tampoco. ¿Es Killing Floor? Oh, shit. Es Killing Floor, ¿no? Sí. Destruyendo el suelo, 3. Se viene. Matando el suelo. Game Pass. Se ha dicho Empires. ¿No? ¿Se ha dicho Empires, no? No. O sí. No. Warhammer. Warhammer otra vez me pegó un tiro, Sí, es hecho Empire. Clash of Clans. Estaría guapo, Es un anuncio de móvil de esos de... Haz crecer tu imperio. Y será una cosa todo falsa y... No está España, yo no quiero jugar a este juego. Cuando salió el Age of Empires 4 no estaba España, creo que no han puesto España. O sea, tener un... Ya, esto no va ni en broma, pero tener un juego sobre... Joder, imperios que se dan de hostias y que no esté España... Que en temas de la historia ha sido una cosa súper importante. Ahora es una basura. Somos mierda, pero coño, en su momento se nos daba bien aquello de conquistar y matar gente. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Ojo. Hoy está en Game Pass, ya en consola. All right, next up we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come
all the way to Gamescom to talk about his new Me film, quiero morir. Rebel Moon, which is on Netflix December Me quiero 22nd. morir. Gamescom, No please puede give ser. a warm No. welcome to the one and only Zack Snyder. No. Espérate. ¿Cómo puedo poner? Espera. No, gama no. Así igual, así se sentirá cómodo aquí nuestro amigo, ¿vale? Vamos a quitar todo el color, no vaya a ser que sea un poco divertido nada de lo que veamos, ¿vale? Mientras Zack Snyder esté en pantalla, blanco y negro, ¿vale? Un abrazo. Thanks for having me out, Jeff. And sí, espérate. Thanks, Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Míralo. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. It was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Falsísimo. Moments away. Falsísimo, vaya. Let's kind of roll it back though, because I want to talk about this idea. Wow, he jugado muchísimo a videojuegos. He jugado no he parado de jugar a videojuegos. Estoy muy feliz de estar aquí en esta ciudad. Team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal, and everything in there just blew my mind. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to Está en 4 tercios. Le he puesto 4 tercios en blanco y negro porque es Zack Snyder. Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, awesome. But there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the 2 movies. And it Están haciendo un videojuego para 2 películas que no han salido todavía. And really interacting with them, the ideas they have, and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's 1 and 2 players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder. Es que se nota tanto cuando alguien no juega videojuegos. O sea, si tú vas ahí y de repente te dicen, hostia, tú juegas a videojuegos, y que diga, sí, juego un montón, no sé qué. Se nota tanto. Y el mayor ejemplo, es que me da igual esto. El mayor ejemplo que puedo poner es, el otro día en TikTok me salió el pavo de Stranger Things, el policía, que lo comenté el otro día, pero bueno, el policía de Stranger Things, el actor, me salió en un TikTok, que ahora sale la película de Gran Turismo, y le preguntaron, oye, ¿tú juegas a videojuegos? Y yo pensé, va a responder esta mierda, como ha hecho este tío, de, sí, yo juego mucho, y no decir nada. Y el pavo se pone a hablar de que está jugando al Hades, de que está jugando a Diablo 4, de que de sus juegos favoritos es el Isaac, cosas así. Y yo, la madre que lo parió, que el tío juega de verdad, pero si de verdad juegas a videojuegos y te preguntan algo así, enseguida dices juego, rollo. Enseguida dices, hostia, yo juego a videojuegos, estos son los juegos que me gustan, porque de verdad te nace. Pero que aquí le digan al Zack Snyder, tú juegas a videojuegos, y que diga, juego muchísimo, no diga nada, básicamente. Coño, Henry Cavill.
Las veces que ha dicho yo juego en PC, rollo súper convencido. Oh no. I found her. A Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. ¿Os habéis dado cuenta de que hay un grupo que son claramente malos, por como visten? Es sutil. Es sutil. Que bueno lo entendéis porque Zack Snyder es un visionario, Cuidado. El mal le sabe, You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. Es Dune, Harry Potter, Star Wars. A king is a man, and a man can fail. Avatar, un poco. But a myth is indestructible. Warhammer. Narnia, Evangelio, menos. Demasiada shit. Who among you is willing to die for what you believe? Tiene pinta de ser un mierdón. Tiene pinta de ser un mierdón que flipas, Jesus Christ. Tiene pinta de ser una pedazo de Part 1. Es increíble, Part 1. Part 2. No voy a ver ni la primera ni la segunda. Sí, sí. Saldrá, tendrá un 2,7 y habrá gente, los fans de Snyder en Twitter diciendo que no lo entendemos, que es muy listo Zack Snyder. No lo entienden, es Zack Snyder. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update. Esos son los creadores del Black Desert. Es el Black Desert 2 y se llama Crimson Desert. Dios, el agua. La puta madre. Mira ese agua. Mira ese putísimo agua. ¿Habéis visto el agua? ¿Cómo se veía el agua? La puta madre. ¿Puede haber más partículas en pantalla, por favor? Aún soy capaz de diferenciar 4 frames. Por favor, ¿podemos poner más mierda en pantalla? No, se ve espectacular. O sea, bien no, se ve demasiado bien. Es un MMO en teoría. ¿Pero dónde bajo la cabra? ¡Déjala! Es una oveja, perdón. ¿No podéis notar básicamente cómo vuestra GPU explota? ¿No podéis sentir como vuestra 1060 dice no, buenas, no quiero, gracias? Me rindo. ¿Es single player? Parece un MMO, tío. Parece literalmente Black Desert 2. Pero bueno, deja el gato, Puede ser un furro, pero de Dios. ¿Ah? No me jodas que van a tener los cojones de hacer un Assassin's Creed mejor que Ubisoft. Me haría mucha gracia, la verdad.
Acaba de derrapar con el caballo. What the fuck? Ya ha saltado. Ha hecho un salto de pértiga. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es este videojuego? ¿De qué va este juego? De todo. Tiene de todo. Parecía que era rollo medieval. De repente hay cosas, ciudades volando. Algo como cibernético. Hay robots. Fortnite, Zelda, Assassin's Creed. Tiene de todo. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game Té helado. Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high-security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to... Tío, ¿no os parece que Payday 3 ha salido como 5 veces o algo así? Es que es raro, parece que el juego salió hace 6 años y no paramos de verlo todo el rato, constantemente. Estoy cansado de este juego y no ha salido todavía, creo. Es que sale tarde, hemos visto demasiado ya, estoy cansado de este juego, tío. Como Deathloop, es Deathloop, tío. Pondrán un tráiler de Deathloop. Tío, me haría mucha gracia que siguiera la broma, infinitamente. Que cada conferencia dijeran, por cierto, nuevo tráiler de Deathloop. Y cada puta conferencia pusieran un tráiler de Deathloop. Da igual que el juego haya salido, que la gente no juegue, ya da igual. Que pongan un tráiler. Claro, es un loop, lo de Deathloop cada año. Cada conferencia. Gente, nuevo tráiler de Deathloop, tal. Me reiría, me haría mucha gracia, yo no puedo, no sé. Oye, ¿habrá noticias del DLC de Redfall? ¿Qué pensáis? El AC. Ahí está, el Assassin's Creed. El Mirage, ¿no? كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من كنا في المتجر وليدا. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. ¿Jugarás a este? No. La verdad es que creo que mi paso para Assassin's Creed terminó ya. LOL, en las caras. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. Esas caras, ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. Es que no usa el motor nuevo, en teoría. El primer juego que va a usar el motor nuevo, en teoría, es el Avatar, el motor nuevo de Ubisoft. Entonces esto usa lo mismo de siempre. مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. Yo, personalmente, yo me rindo ya con Assassin's Creed. He jugado mucho, me lo he pasado bien. Basta, para mí basta ya. Stop. Para mí. Ahora ya cada uno juega lo que quiera, claro. هذا الأمر. ...5 de octubre. Mi cumpleaños es el 6, o sea... Tú imagínate.
There you have it, Sale ya. Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Seguro que en el siglo IX en Bagdad hablaban como hablan hoy en día. Árabe, seguro. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Estoy bastante seguro. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Es una distribución de Linux. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Mira el chat y bueno, va a hacer un tutorial de Python. Me ha hecho gracia, honestamente. Me ha hecho gracia que nos dé un tutorial de C++ ahora. No sé, me ha hecho mucha gracia. No puedo evitar. Tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023. Es por el acento, es un poco por el acento, sí. Hay un TikTok que me hace mucha gracia que sale una tía rollo casi desnuda y dice: ¿qué harías conmigo si pudieras hacer lo que quisieras y no pudiera decir que no? Y se corta y sale un pavo indio diciendo: bienvenidos a la clase de C++. Me hizo muchísima gracia. Lo siento, me reí mucho. Later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. Tú, yo, una horita de tutorial de Python, ¿cómo lo ves? Those fantastic features. Thank you so much and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Literalmente podría ser un boss de Yakuza, ¿eh? Es un boss de Yakuza. Mirad la camiseta que lleva el putísimo. Mira, el man lleva. Míralo, mira la camiseta que lleva. Mira las putas camisetas. Con los modelados del Tekken 1. Mira el Kazuya ese. 鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使ってすごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるようなそういう新しいモードをちょっと El traductor. Ay, Dios mío. Of course, Tekken 8 will have the se la story sabe. mode covering the Mishima Le sabe. storyline and the arc that the players expect. Esto está pero ya se sabe lo que van a hablar, entonces puedo estar yo ahí de traductor, porque ya sabe lo que va a decir, o sea. And it covers the arcade scene, which is, you know, a classical atmosphere that el traductor acaba de hablar y el traductor good soup. Y ya está. Suelta el micro. Out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all new gameplay that actually has some. Sí, va con la camiseta de Kazuya y el otro lleva modelados de los Tekkens antiguos. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. A ver, gente que sois de la comunidad de los juegos de pelea. Ha salido hace poco el Street Fighter, ¿no? Y está la gente como contenta. Y ahora sale el Tekken, ¿no? Dentro de poco, ¿no? Y tiene que salir el juego de Riot también. ¿Cómo está el tema? Quiero decir, ¿la gente está feliz o estáis tristes? Y el Mortal Kombat 1 también. ¿Qué tal está? ¿Estáis bien? ¿Estáis felices? O sea, estáis guay todos.
O sea, está bien el tema. Porque ahora ya van bien el online, ¿no? Ahora ya, en teoría, el Street Fighter 6 tiene buen online, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Porque tiene orejas de furro. Ah, está el nuevo personaje del Tekken, ¿no? Que es una... ¿Qué acaba de pasar? Es una latina que habla de café todo el rato, ¿no? Es un poco raro. Es peruana. Habla de café, dice, qué rico el café. No sé qué. Es como... Ok. A Peruvian waifu. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now Sale en joined enero. by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies, yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. A ver. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Increíble innovación en la campaña. I know is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to esa es la innovación. Infinity Ward on the campaign. La innovación es que sigue la historia del Modern Warfare 2. Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? Ojo, igual es esto. So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story. Creo que no me he perdido nada. A ver. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles. Sería más divertido que este juego, probablemente. Tacticals, lethals. You can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Yo no sé, la verdad. Set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys.
Y absorbiendo todo esto, ¿eh? Soy muy fan del COD. Vaya. Soy the biggest fan. Alpha team clear. Heading to surface. Haz la broma. Qué broma. Tenemos un tutorial de Python y aprendemos todos a programar un poco durante 10 minutos. En vez de ver esto. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Tiene que ser un indio que nos explique Python, ¿eh? Yo si no aprendo a programar de un indio no te vale, vaya. Una broma del Titanic. Mira, yo lo del Titanic, o sea, lo que pasó de que hubo gente que se murió, lo que pasó hace poco, yo me enteré como 3 días más tarde de que pasara eso. Me salió un TikTok y dije, coño, o sea, no sabía ni qué estaba pasando. Fíjate si estoy yo fuera de todo, como que no leo nada, entonces no me enteré de nada. Joder. ¿Se puede ver algo? No se ve nada, ¿no? Dios, no se ve nada, tío. O sea, no se ve nada. Que entiendo que es de noche y demás y hay una tormenta, pero Jesus Christ, es que no se ve una mierda. Dios. No se ve nada. O sea... Está teniendo FPS. No parecía que fuera a 60, la verdad. En ese momento, por lo menos durante la subida, no parecía que fuera a 60, ¿eh? Tú lo dijiste, es de noche. Ya sé que es de noche y hay tormenta y por lo tanto, claro. Pero esta es una cosa que ya comenté con los últimos Battlefields. Hay una línea entre el realismo y el hecho de que algo sea visualmente atractivo y coherente y que tú entiendas qué está ocurriendo como jugador. Que en los videojuegos siempre se hacen trucos para que el jugador vea qué coño está pasando. Pero si lo hacen súper realista y no se ve nada, pues digo yo, oye chico, para no ver nada no juego. Míralos. Ah, no, sí, va a vender muchísimo. Oye, y si eres fan de estos juegos y te gusta y te va a pasar bien, maravilloso. Si no pasa nada, quiero decir que cada uno juega lo que quiera, solo faltaría. Que cada uno juega lo que le salga de los putos cojones, vaya. Yo veo esto y me quiero echar la siesta directamente. Es que no es un tráiler, es una misión. Nos van a enseñar la misión, 10 minutos de misión nos van a enseñar. Como que me están forzando a ver un gameplay. No quiero. Juega al Tarkov, no me interesa. How about me paso el Final 6? Que me apetece pasarme el Final 6 otra vez. Y me acabo el Baldur's Gate 3. They're taking the bait. Light 'em up.
Es lo que os he dicho antes. Yo veo un shooter militar, sin importar cuál sea, ¿eh? Veo un shooter militar y me recuerda al año 2015. Como por ahí. Es como que lo veo ya viejo de serie. Cualquier shooter militar. Es como que lo veo desfasadísimo, tío. Lo veo y digo... No veo nada. O sea, no veo nada nuevo. No veo nada que me inspire lo más mínimo a nada. Es el mismo gameplay otra vez. No hay nada, nada. Y no ves viejo Final Fantasy VI. Ay, qué pereza. Me da mucha pereza tener que explicarme. Me da mucha pereza tener que explicarme. Ahora va a 60, sí, parece que a ratos va a 60. Yo no sé si en escenarios más abiertos no va a 60, pero a ratos sí. Antes se veía demasiado, me gusta cuando se ve menos todavía. ¿Viste terminarte el Final 16 por YouTube? He visto entero el Final 16, sí. Yo lo dejé por la mitad y he visto la otra mitad. Lo he visto todo. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Me encanta no ver nada, tío. Me flipa. Sí, es tu abuelo yendo a la escuela. Alpha moving on sublevel. Let's get our guy. No, si no es que esté mal, a ver. Igual no me explico, no es que esté mal. Pues claro que no está mal, es un juego perfectamente jugable, es un AAA, se va a ver súper bonito porque se ve súper bonito. Pero es un remake de un juego que no necesita un remake, ya me empezar. Es el mismo juego que el año pasado. Otra vez. O lo siguiente. No se ve una mierda de lo que está pasando. Es un shooter militar que no aporta nada. Ni siquiera es que tenga algo novedoso en el... Nada. Es lo mismo otra vez. Y es como, Jesus Christ, alguien me mate. More Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th. And jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. The Feywilds await, and so too Nightingale. Este juego es súper extraño, la verdad. And tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Ojo el agua, Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Es tan raro este puto juego que quiero jugarlo, solo al menos probarlo por lo raro que es. Que luego tiene crafting y tal, que bueno. Pero es tan raro lo que estoy viendo en general. Es la mezcla de cosas que dices...
Tiene un rollo artístico que parece Arcane, ¿os dais cuenta? En las caras de los personajes y los modelados de los personajes parece Arcane, tío. Regardless of which portal variety you favor. Haces portales a... ¿Veis qué raro es el puto juego, tío? Es muy extraño. De repente, Mary Poppins. Can fly. Let my words steer your steps. 22 de febrero, el Early Access. Coño, es esto. Gran Blue. Ah. Ah, pues sí. The astral realm is Lilith's home. One way Joder, back is to restore the forbidden primal. Qué daño ha hecho Genshin Impact, Qué daño ha hecho Genshin Impact, La madre que me parió, You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something. No, se ve bonito. Bonito se ve, claro. Bonito se ve. Doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. Lo de Gran Blue, hombre, ya me te cuidas ahí. De esto hay juegos de peleas, ¿verdad? De Gran Blue. Es como un universo, ¿no? Hay anime y cosas. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. We've been through a lot together. Dios, pero este me entra PTSD del Final 16. Veo esa pelea y me entran sudores fríos. I just wanted to say thank you. Warhammer. Grand Blue Fantasy Relink. 1 de febrero. Play 5 y Play 4. Hey everyone at Gamescom. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. El Immortals este sale dentro de poco, ¿no? She is conflicted about how to win this ever war, but that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Ah, sale ya. Jack. We're out of time. Entre este juego lo publica EA, pero es medio indie. ¿Ves? Es un EA Original, que es que lo publican ellos, pero el estudio que lo hace es un estudio pequeño, Already is. And we're still losing. Es verdad que no tiene nada que ver, pero me recuerda a Forspoken. Es curioso, no tiene nada que ver, Nada. Pero hay algo, no sé qué es. Algo ahí como... que no se puede tocar. Ahí como que me recuerda a Forspoken. No sé qué es. Hay algo, no sé, difuso ahí. Aparte, este juego es de esos que en Twitch se va a ver fatal, porque tiene tanta partícula. Oye, los juegos cada vez tienen más partículas y con un Real Engine 5 más que van a tener. Y Twitch no aumenta el bitrate. Y como Twitch no aumenta el bitrate, cada vez vais a ver peor los juegos en Twitch, No va ni en broma, Me recuerda al juego que salió en Tokio. Ah, el Tokyo Ghostwire. Te recuerda a ti. Forspoken inventó la magia. Lo has entendido perfectamente. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here
with Genu El Lee hoyoverso. of Zenless Zone Zero. Genu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Oye. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ. Porque está el pavo detrás, así. In the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought? Le está haciendo traducción simultánea, tú. Me parto. 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品。¿Te imaginas que acaba de decirlo todo y al final dice gracias, Necro? Está fundando el estudio Necro en solitario. Honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距離上次我们给大家分享动态已经有1年的时间了。 Me flipa el tema de los tonos, tío, cuando hablan. Es como súper fonético y como tienen no sé cuántos tonos tienen al hablar, es la hostia, mola un huevo. Since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and hace así y pone mondongo. Y es todo, lo han montado todo esto solo para colársela a Necro. ¿Te imaginas? Han hecho todo, han venido desde China, todo, lo han montado todo solo para eso. Ahí dice, trailer y pone mondongo. El hoyoverso. Ahí está. Nada de Square Enix, es verdad, ¿eh? No he jugado nunca. No solo no he jugado, he visto igual en toda mi vida 5 minutos de Genshin Impact. No he jugado al juego ese por turno nuevo. No he visto nada realmente de un furro. No he visto nada de esta gente. Oye, pues este se ve guay, No va ni en broma. O sea, esto se ve interesante. Es un rollo como más moderno, así. Vaya un puto furro, no quiero jugar. Iba a decir, tiene un rollo persona. Esto que se estaba viendo un poco más. Tenía un poco más rollo persona, ¿no? Oye, esto no se ve mal, honestamente. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Un poco al... ¿Cómo se llamaba? El juego aquel de la Switch que era Astral no sé qué, que llevabas un bicho con una cadena. Que yo me lo pasé entero en directo. Ah, Astral Chain. Astral no sé qué, llevabas una cadena, no sé cómo se podría llamar, la verdad. Astral Chain. Y ahora es un buen momento para enseñaros a que hay más gente. April, Honkai Star Rail made its global debut and the game has captivated Cuidado, players with its interstellar. Con esta espada protejo mi virginidad. Today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Luofu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Joder. Hola, me llamo Generic Mac Genericsen y soy el personaje femenino. Allowing Jing Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalted Sanctum. Harmony has returned to the Xianzhou. Es indistinguible de cualquier otro juego del estilo, ¿eh? What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please! Plan B. Porque todos son niñas pequeñas, no entiendo nada. It's an emergency, Master Diviner. Jing Yuan's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jing Yuan get these slackers in order. Japón, pero si es chino esto, ¿no? You have nowhere to run.
We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Hoyoverso. Esto sí que es Genshin Impact. Es lo mismo que acabamos de ver. Es indistinguible del juego que acabamos de ver, Indistinguible. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. ¿Qué pasa? ¿Que antes no podías ir bajo el agua o qué? Eso es lo que han introducido, el agua. Es que no lo sé. No sé. Como el abundante del océano de Minecraft. ¡Ah! Si me lo explicas así, ya no lo entiendo. ¡Ojo! Este lo jugué, ya lo dije. Este lo jugué en Londres, jugué 2 horas y de verdad que está guapo, Tengo muchas ganas de jugar más. Lo que jugué me gustó bastante, Veremos cuando esté todo el juego, a ver qué tal. Pero lo que yo jugué me gustó mucho. Y la mecánica de la lámpara y tal está guapa de verdad, Me gustó mucho, tío. Tengo muchas ganas de jugarlo. El juego en teoría es cooperativo. Puedes jugar cooperativo todo el juego, desde el principio hasta el final. Ad. No, ad no. Cuando fui a Londres sí me pagaron. Esto no es un ad. No tengo por qué decir nada del juego. Y me gustó mucho. Tengo ganas de seguir jugando, la verdad. Es un Souls, sí, es un Souls-like. Pieta, esta se llama Pieta. La pava esa se llama Pieta, es el primer boss como tal del juego. Tengo ganitas de jugar más, joder. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. De repente, súper oscuro ahí. Y de repente, somos amigos, la diversión. Acabamos de ver el fin de la humanidad en Lords of the Fallen. Y de repente, Sonic y sus panas jugando porros por allí. Por fin un buen Sonic, no hay Sonic bueno. Entenderlo de una puta vez, meteos en la cabeza. No existe el Sonic, no hay Sonic bueno, no hay. Este no va a ser diferente. Gotta go fast, como mi padre cuando se fue cuando yo era pequeño. Y me pongo a llorar. Sega. Sega, el logo de Sega es para asustar, pero
And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. Buah, ¿sabéis cómo me apetece? ¿Sabéis cuando juegas a Sonic y no ves qué está pasando? Pues con 3 personas más. Because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Un DLC del Frontiers. Goes. Vámonos. Goti. La broma de transformarse, de que Sonic se transformara en Super Guerrero en Sonic 2 en la época era como una broma. Y ahora es lore oficial. Era un meme, sí, era una broma del Sonic 2. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and Perdón, he dicho Super Saiyan. Lo siento mucho. Siento mucho a la gente de Guadalupe, que está muy nerviosa porque hablan perfecto japonés. Rollo, cuidado. Oh no, dijo Super Guerrero, no dijo Super Saiyajin con subtítulos. Que pondría Super Guerrero. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay Super area, Saiyajin, te voy a where decir you eso. can see amazing game-inspired costume, just like this. ¡Ojo! Now I'm here with Mochi Dragon, ¿Cómo? Rainbow Raven, Zaza, Puede ser más incómodo todo en general. Saphira. Está súper in character, ¿no? Mochi Dragon, can you tell me La how pestaña you de choose hecho. a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Tenía que haber hecho el cosplay like del nuevo sewing a Link. corset like my Que como princess el has diseño mola here, mucho or más, creo yo. imitating bone Está más structure guay. with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course, the Cosplay Village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Gracias. ¡Aplaudid! Apuntándoles con rifles. ¡Aplaudan! La gente. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Facebook. Twitter, Nos hace, me hace mucha gracia escuchar and be seguidnos en sure Facebook to use 2023. the Gamescom hashtag. Seguidnos en Facebook, voy. Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th. Da igual lo que digas. Has dicho Nexon y he dicho no. Ha dicho muchas cosas y luego he escuchado Nexon y he dicho ¡ja! No. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Vean. Give your lives for Clipoff! It's the Ironheart. This could wipe out Ok. all of the Vulgus, right? Bastante necesario ese plano, la verdad. Countless descendants have shed blood. Goti, Goti. Great place. Juego del año. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have.
Ya, me ha hecho gracia porque llevaba orejas de gato, pero con un casco. O sea, siendo como un robot. ¿Cómo funciona esto? Una vez más. Las partículas en Twitch no se ven. Literalmente, es que no se ve bien. Por desgracia, luego juegas y se ven 10 millones de veces mejor, tío. There's a grave walker. A ver. De crossplay open beta. Joder. Hello? Hi. How's Surface World? Este vimos un poco. Tiene buena pinta este juego, How are you? Tiene buena pinta, But in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. Han hecho un juego del submarino del Titanic ya, sí, se han dado prisa los cabrones, Pero que sí, tiene buena pinta este. La verdad es que, como se nota que cada uno tiene sus gustos, porque se ve un juego AAA, tal, no sé qué, y digo yo, va, qué aburrido, tal. Aparece empresa indie, y digo yo, juegazo, juego del año se viene. Empresa indie, low poly, posiblemente pescar, y yo, es el mejor juego del año. Sale mañana. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. Es una Alexelcapo type game. La verdad es que me hace gracia porque los puedes ver a distancia, O sea, podéis ver un trailer y decir, es un juego tipo Alexelcapo. Es que lo podéis decir así, literal, No va ni en broma, Me hace gracia porque es verdad. Es una categoría de juego. Jusant, por ejemplo. Persona 5 táctica, me lo voy a meter por el culo bien fuerte. Me lo voy a meter bien fuerte por el orto, Stalker 2 tengo mucha curiosidad también de jugarlo. El Abowet, tú. ¿Ya terminó? No terminó todo. Esto es publi. Es publi de Game Pass. ¿No? Sí. Joining me now, For Solis. For Solis, tú. ¿Cómo que a variable now? Hostia, el For Solis, tú. Tú. Que este tenía buena pinta, de coger. Este tenía buena pinta, 55 de media, ¿qué? ¿Qué han hecho? Que tenía buena pinta este juego. ¿Cómo que 55 de media? Que tenía buena pinta, como que 55. Que 55 no. Está en 64. Eso es mejor nota que el Redfall, No sé si sois conscientes de lo que implican esas notas. 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you. Nos hace gracia que diga todo esto y me estáis diciendo que tiene un 55 de nota en PC. Igual un delay habría estado interesante, visto lo visto. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Ahora tengo ganas de jugarlo. O sea, antes tenía ganas, pero ahora tengo más ganas de jugarlo. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just said to watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done
on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the Dura 2 horas y and there I media. see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When we were... Okay, when I say we threw her... Esta broma la han practicado antes de hacerla, por cierto. Oh, that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never 40 forget. le han dado un 40 en PC Gamer. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a este juego? Out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. ¿Qué le pasa a este juego? No funciona, es que igual funciona fatal, de ahí que... 40 FPS con una 4090. No lo voy a jugar entonces. 40 FPS con una 4090. Ok. Igual retrasarlo estaría bien, ¿eh? No. ¿Veis a lo que me refiero? Es que no se ve mal. Este juego lo vimos hace un año y se veía bien. Yo dije, tiene buena pinta. Es un Alexelcapo type game, como estáis viendo. Se veía bien, ¿no? No sé. A ver, el problema es que me estoy pasando 400 juegos, tío. Ese es el problema. Y más juegos que van a salir. Sale Blasphemous ya. Pero tenía buena pinta, tío. Bueno, igual lo suyo es esperar un poco. Igual tienen que arreglarlo un poquillo. Sería un poco injusto igual jugarlo ahora. Si lo han hecho 10 personas. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Focus y Saber. Oh. Otro simulador. Great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Of struggle. Of hope. Vehículos. Each step matters. For every obstacle. Furgonetas. El videojuego. For every task, a tool. Eso es del Death Stranding. Eso que han puesto del agua, de ver la profundidad en el agua con esas rayitas, es literalmente Death Stranding. No va ni en broma. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world. Ubisoft has no shame. El videojuego. Es increíble. O sea, Ubisoft carece de vergüenza, pero ninguna. Literalmente han copiado completamente el concepto del Forza Horizon. Copiado. Pero es que han copiado hasta la imagen. Todo. Es una copia, literalmente. No, literal. La música, la paleta de color, el concepto de que es como una fiesta, tal. Literalmente es una copia. No tienen vergüenza ninguna. Ahora
resulta que Forza inventó los festivales que incluyen coches. Mira, man, no me toques la puta polla, loco. Si cojo este tráiler y te lo pongo y te digo ¿qué juego es? Me dices Forza Horizon. ¿Por qué? Pues porque algo estás viendo que te recuerda a un juego específico. Y no son solo coches y no solo un festival, es todo el conjunto exacto. Cuando todo, literalmente todo el conjunto es Forza, Horizon, dices, loco, ¡mira la imagen! ¡Mira la imagen! Alguien, por favor, que edite The Crew Motor Fest y ponga Forza Horizon 5, 6, 7, 8. Y diréis, coño, es que es igual, ¿eh? No tienen vergüenza, macho. Porque tú ves Gran Turismo y ves Forza y dices, vale, son dos juegos de coche que intentan ir hacia el realismo, pero se notan las diferencias. Pero ves esto y ves Forza Horizon y es el mismo juego. Tengo curiosidad. Esto es lo que tengo curiosidad, lo del cambio del juego base. El cambio de mecánicas y demás. Tengo curiosidad. Pero no me fío nada, vaya. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. A ver, han cambiado cómo funciona el tema de los ciberaumentos. Tengo mucha curiosidad. Es que en teoría han cambiado todo el juego base, muchísimas mecánicas y los upgrades y todo, entonces... Los perks también. Relic Skill Tree, no sé ni qué coño es esto. ¿Recuerdan el parche, no? El parche creo que es para todo el mundo. Esto es el DLC. El DLC tiene historia y otra nueva zona o algo así, creo. Lo que es el parche es gratis. Tengo curiosidad, veremos. Veremos, pero no me fío nada. No me fío nada de lo que veo. ¡Vaya! Han tardado un parche entero en poner policía que te persigue. ¡Jesus! Han puesto policía que te persigue. Han tardado 2 años. 3, pues 3 años han tardado en poner policía. Algo que tenía el GTA 3. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Tengo curiosidad, la verdad, honestamente. Honestamente, quiero ver. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is ¿Viste el anime? Yulia Sí, me vi el anime. gameplay designer from CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our
absolutely redesigned perks system. We prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting Espero, bullets with porque your katana, la verdad es que no, or just no grabbing tenía... your O sea, tú... enemy and throwing Los them pers no enemy tenían around. gracia, era como And que on daba top of that all, igual, we also ¿sabes? prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crash them. Es que honestamente dice cosas que vale, que está bien, pero son cosas que tendría que tener el juego. One more thing is De salida. O sea, no está diciendo nada que digas, hostia, está diciendo cosas que es como... Que todo esto tenía que tenerlo en el juego de salida. Es como, no estás diciendo nada increíble, estás diciendo combate en vehículos. Te persigue la policía ahora. Ah, guay. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Importante. Exactly. Current gen, o sea, Play 5, Xbox Series X y PC. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Vale, Stormgate. Este es el juego de los ex de Blizzard, ¿verdad? Is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction. Seguro que está muy guay, lo que tú quieras, pero os juro que parece un juego de móvil. Parece rollo... Parece un tráiler de un juego de móvil. The lowliest infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes, es un RTS, sí, es un RTS clásico, tipo Warcraft 3. Sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year. Es un RTS clásico. O sea, si no te gusta ese tipo de juegos, no te va a gustar. Literalmente es un RTS clasiquísimo. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Sí, está aquí, la señora está dándonos una charla sobre esto que me parece estupendo, pero luego está Neymar volando en un Boeing 747 para irse a no sé dónde. Y tú, bueno, pues, supongo. Claro. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer. Yo voy al Starbucks y me pillo un café y me dan una pajita que le da una ligera brisa y se autodestruye, ¿vale? Entra en contacto con un líquido y se funde la pajita, no puedo tomarme mi café, pero Neymar va volando en un 747 que lo ha pagado para él solo, claro. Yo, un café, por favor, y me da una pajita que se autodestruye al tocar el agua. Keep on asking whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. Oye, y si hacemos, yo propongo,
Y si intentamos en esta generación... Que eres millonario. Sí, soy millonario, pero yo no vuelo en aviones privados. ¿Qué tal si intentamos en esta generación destruir el planeta? ¿Qué tal si hacemos lo contrario? Y contaminamos lo máximo y destruimos el planeta en esta generación. A tomar por culo. Que les den por culo a todos. ¿Lo hacemos o qué? I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. ¿Qué tal si, ya que recoges el premio y eres parte de la junta directiva de Microsoft y de Xbox, qué tal si toda la junta directiva y todos los multimillonarios que hay allí en esta junta directiva no cogen aviones privados nunca más? Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. Ojo, so The Jeff, Last thanks so much Epoch. for having me. Aquí. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative. A este jugué hace mucho tiempo y creo que estaba como muy verde todavía el juego, pero teniendo en cuenta que la peña me está diciendo que ha mejorado mucho, tengo mucha curiosidad. Deep and interesting loot and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're Es una acción excited to RPG como announce Diablo, our sí. newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find Es más PoE que Diablo. Bueno, sí, son del mismo género. Es más profundo. joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage Tengo you to curiosidad, check it out. lo And tengo. right Yo now, en su we've got first momento look lo at the pillé. Rune Master. Thanks, Jeff. Pues tengo curiosidad. Igual debería darle un try. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Eso está guay, ¿ves? Que realmente la comunidad dijera, oye, vamos a hacer esto. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Tengo curiosidad, la verdad. Yo necesito un juego para jugar cuando estoy haciendo otras cosas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Rollo, ponerme algo de fondo y jugar sin pensar. Ese era mi juego, ese era Isaac para mí. Pero claro, he jugado 2000 horas a Isaac ya. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode. Factorio, tengo muchas ganas de la 1.0. Oh, it's you. Whoa. Oye, el pavo este, tú. Este es el que gritaba muchísimo. But we just finished rebuilding ¡Que no the grites! entire game to run natively on PC. It looks insane. Para ya, and por favor. I'm here to tell you that Bro, literally just stop. like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Es un juego de cartas. El Marvel Snap. Este es creo que es un juego de cartas, ¿no? La 1.0. Ah, he dicho Factorio, no, la 1.0 de Satisfactory. Tengo ganas de que salga. Twitch está muriéndose. Twitch está pidiendo perdón.
Ojo, vaya chicas mágicas. A ver, la animación está guapa, las cosas como son. Imagínate que Twitch como plataforma no se cagara encima cada vez que pasa cualquier cosa que medianamente requiera algo, ¿eh? Hacer un F5. Otra vez Game Pass, ¿eh? Microsoft no se anda con tonterías, ¿eh? Con meter pasta para anunciar el Game Pass. Que me alegro porque es la polla, pero joder. Armored Core. Armored Core. El nuevo juego de From. Las previews que he visto de este juego dicen que el juego de From al que más se parece es Sekiro. Me voy a morir en directo, Me muero, Como se parezca a Sekiro, de verdad. Como coja el mando y parezca a Sekiro, me muero en directo. Imposible. Lo dijo el Bati, colega. Si el pavo del lore, el tío del lore ha jugado y dijo, a mí me recuerda mucho más a Sekiro, el pavo que ha jugado, el tío que ha hecho 800.000 millones de horas de lore de Souls. El Iron este no sé lo que ha dicho, pero el pavo del lore ha dicho eso. Es un Armored Core bueno, pero sí, jugablemente recuerda a. Recordar a y ser a son dos cosas diferentes, Eso, ese momento de hacer dos dashes así, cuidado. Tengo mucha curiosidad. Mucha curiosidad. 25 de agosto, es que sale ya, tío. ¿Pueden retrasarlo un par de semanas, por favor? Por favor. Quiero acabar el Merbaldurs, por favor. Coño. Este es el juego aquel. El que parecía For Honor, ¿no? Ya, ese sale Blasphemous también. Sale Blasphemous y el Armored Core, tío. Y el Sea of Stars también sale ya. ¿Qué hago, tío? No va ni en broma, ¿qué coño hago? ¿Qué hago, tío? Me pego un tiro, es que no sé. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. No, gracias. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Ed Boon otra vez. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing Más you personajes. here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I got to say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Games
Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main character. La gente que lo ha jugado, o sea, quiero decir, no he escuchado a nadie hablar del juego, entonces la gente que lo ha jugado dice cosas buenas, o sea, como que está guay. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Los pros dicen que sí. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. There are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao, victor of the Tavarian War. Llevamos ya casi 2 horas de conferencia, ¿eh? Me estoy meando mucho otra vez, tío. Que no paro de beber. Cuando veo esos combos tan largos, siento como que es como todo injusto, como que no puedes hacer nada. Una vez que te dan, tienes que soltar el mando y esperar a que acabe. Joder, le ha pegado con el pelo. Le ha pegado con el pelo, We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. También esas animaciones, Joder. Este mira tiene historia. Tiene historia que flipas además. O sea, hay un montón de historia, me refiero. Y de personajes y de todo. Pero que no te levantas, esa, ¡Stop! ¡Jesus! Señora, relájese. Who's your queen? Joder. La verdad que salían estos personajes, ¿no? Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. Buen cambio, porque joder. This strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Mira eso.
el mundo si Elon Musk no existiera. There, the world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary. Están buscando el frame rate. By you. Will you be wise? Twitch se está cagando encima, la verdad. Una vez más. El rollo Civilization, sí, es un 4X, supongo, pero va como el culo esto. Va como el culo Twitch. Oh, no. Pero el directo, hombre, pues o es Twitch o es... Pero vamos, que no es... However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the Pero no se ha visto cómo se juega, que es la idea. Lo que quiero ver es cómo es el tema, ¿sabes? Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Acaba de salir la primera season y van a enseñar de la segunda. Tengo curiosidad porque tiene muchísimo potencial. A ver, yo he jugado ya como 100 horas a Diablo y 4. O sea, quiero decir, me siento relativamente satisfecho con lo que he jugado. Pero no me apetece jugar más ahora mismo. Lo cual no está bien. The church ignored the killings, even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. No, Diablo 4 no nació muerto, no exageréis, no digáis tonterías, ¿vale? Ni mucho menos. Ni mucho menos, vaya. Que exageráis muchísimo por algún motivo. Faltan clases, a mí me falta el médico brujo, la verdad. Pero estaba... Yo lo digo, yo disfruté mucho Diablo 4. Pero creo que el endgame llegaba un momento en el que no tenía motivos para seguir jugando, porque yo no cambiaba la build ya. Llevaba 50 horas sin cambiar la build, para nada. Era como... Pues claro, es eso, no tiene mucho endgame, la verdad. Es muy repetitivo el endgame. Que en estos juegos es normal, pero hacen cosas para mitigarlo. Y el Diablo 4 no lo hace. Bueno. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. ¿Van a poner una clase nueva o qué? Gemma, this is so exciting to have O no, you es un here. personaje para la Welcome questline, to the video supongo, game ¿no? world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. No sé quién I es. have Es always famosa. appreciated the power of storytelling in all its different forms. Gemma Chan. And in some ways, No video sé quién games es. are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. La de Eternals. Yeah, Joder, this podéis is nombrar una exciting. película Season, peor 2, which will be coming, del as you said, in October. del What can you tell us MCU, about the más character that que te you're puedes playing? olvidar, que es más fácilmente olvidable que Eternals. Eris Jesus. is a seasoned vampire hunter
She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. Quantum Manía, ahí me has She's pillado, la verdad. complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across Ant-Man fue una broma que nos hizo gracia a todos la primera vez. Un poco, rollo. Ah, qué gracia, es pequeño, es gracioso. Llevan 3 pelis, basta ya, por favor. Basta ya, por favor. Tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative. Me da tanta rabia cuando salen y dicen números. Hemos tenido 28.000 millones de jugadores, 400.000 billones de horas jugadas. Pero el juego, ¿cómo está ahora mismo? ¿La gente quiere jugar hoy en día o no quiere jugar hoy en día? Porque se da la polla de que salgan y digan números grandes. Y es como, tío. That's season 2 and that's October. So we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Y yo Diablo 3 lo dejé como 2 años y luego volví y luego empecé a jugar Seasons de vez en cuando y lo haré con Diablo 4 también. Si a mí me gustan mucho estos juegos por eso, porque es el tipo de juego que puedo jugar mientras hago otras cosas. Pero coño. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Ah, que tiene gameplay. Pensaba que era como Words can bring people together. un rollo narrativo y ya está. But if words hold so much power, he has no respect. Pido perdón en nombre de Europa por este videojuego, ¿vale? Es una broma, no sé qué tal está. Ha dicho que era un juego europeo, macho, gracias. I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. No entiendo qué estoy viendo, la verdad. Ok. Pero 2024, no sé ni de qué va. Bueno, Alan Wake se viene. Van a cerrar con Alan Wake, ¿no? Supongo. I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place. Samuel Lago ha llegado. Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, el Wukong ha tenido muy buena pinta, Answer that question. El Wukong ha tenido muy buena pinta. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. Son los creadores de la famosa saga Máximo Dolor. Sí. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing.
and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the Dark Place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling. ¿Vamos a ver actores otra vez? This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature. Van a meter actores reales también. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. En Quantum Break lo hicieron y fue una Quantum mierda, así que habrá que ver. For Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. A ver, tengo mucha curiosidad. Vienen de Control y Control está guay, tío. In a horror story, they're only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Vaya fumada, tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! ¿Va a ser una fumada? Clásico juego que te pasarás y dirás, bueno, voy a ver un vídeo en YouTube. Porque no sé qué acabo de jugar, la verdad. Como Control, más o menos. No, ya, el Alan Wake 1 es bastante más simple, ¿eh? Esto parece una fumada. Que flipas. Es raro porque la font es Arial, es Arial 26, ¿vale? Y hay algo que me gusta del rollo, es como de repente limpio y una font sin más. Es como... Es Arial Black. Sí, sí, es raro, tío. Es Impact, bueno, por lo que sea, da igual. Pero es como, ¿sabes? Sin florituras, sin nada, es como pum, de golpe. Alan Wake. The rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. And we've got a date for you. Thursday, December 7th. El 7 de diciembre tenemos los Game Awards. Prepárense, va a haber discusiones esa noche. Va a haber discusiones esa noche. Se va a liar ese día, ¿eh? Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Y ya está, 2 horas al final. 2 horas, sí. 2 horas clavadas, básicamente. Bueno, lo que se suponía, vaya, lo que ya dijo él mismo en Twitter, que íbamos a ver tráiler de cosas que ya se habían visto, info nueva de todo eso, alguna cosilla nueva quizá y poco más. Lo esperable, vaya. Nada de Silson, es una broma, Silson no existe, son los padres. Gamescom va a durar una semana, creo que dura o algo así. Van a ir habiendo anuncios, pero esta es la conferencia, básicamente. Es la apertura de Gamescom. Y ya. Hemos visto nuevas cosas de... Hemos visto nuevo del Wukong, que se veía muy bien, la verdad. Hemos visto el anuncio de Little Nightmares 3, por ejemplo, que está bastante bien también. Hemos visto info nueva de bastantes juegos, que no está mal, vaya. Era un poco lo que se esperaba, ¿eh? Sin más. Pero bueno, al final hay que ver estas cosas que... Al principio hemos visto lo de que se han subido arriba y han dicho GTA 6, GTA 6. Ya está. Hemos visto el nuevo juego ese del Desert, no sé qué, el juego coreano que tenía de todo. Básicamente que tenía todos los gameplays del mundo. O sea... El Fort Solis este es el que sí, que estaba disponible ya, que el año pasado tenía buena pinta y al parecer ha salido como una catástrofe. Lo probaré, pues igual me lo paso. Pero es que claro, me toca acabar el Baldur's. Me toca acabar el Baldur's porque sale el Blasphemous 2 y sale el Armored Core y sale el Sea of Stars y sale Starfield. ¿Qué hago? Dura 3 horas ya, si aunque dure poco. ¿Qué hacemos?
Si yo, mis directos son de 3 o 4 horas, yo no juego más. Entonces, no me puedo acabar Baldur's. Bueno, no voy a dejarlo, me lo voy a pasar, 100%, vaya, me lo paso. Lo que tarde, pues lo tardaré y ya está. ¿Cuándo sale Suicoden? Konami dijo que haría el remaster HD de Suicoden 1 y 2 y no han dicho nada más, los cabrones. Nada más. Nada más. Me voy de vacaciones también, aparte. Aún queda un poco, pero me voy. Y cuando me vaya, pues me he ido, vaya. Entonces, está la cosa jodida. No sé cómo voy a terminar todo lo que quiero jugar, la verdad. Pero bueno. En fin, se me cuidan. Un abrazo, gracias a todos, como siempre. Que al final ver conferencias es lo más divertido. Y lo que más me gusta cada año. Dicho esto, me voy a ir a hacer la cena. Porque tengo hambre, son las 10 de la noche. Tengo ganas de comer. Cuídense, pásenla bien. Y poco más. Gracias a todos. Y mañana Baldur's, seguramente, porque tengo que seguirlo. Así que, vale.